Es muy común, ¿cierto?, que cuando vas al cine, para aquellos que acostumbran ir al cine y que les gusta llegar temprano a la sala del cine con sus palomitas y todo lo que te compras previo a la película, es muy común que previo a que proyecten la película por la que tú pagaste tu entrada a la sala, te pasen otras breves videoclips, ¿cierto?, de película. Estos son llamados trailers, que son básicamente videos de no más de 4 minutos, en donde podemos ver un resumen de una película que está por salir, que todavía no ha salido, pero que la intención de aquellos que hacen eso previo a la película que tú fuiste a ver es precisamente eso, traer tu atención a esa película que está próxima a salir, para que entonces cuando esta película salga en cartelera, tú quieras irla a ver. De forma que el trailer, otra vez, este pequeño videoclip con algunos cortos de la película completa, tiene la función de dejar en ti las ganas de ver esa película cuando sea el estreno. De forma que puedas conocer la trama completa de esa película que te llamó la atención por medio del trailer. La semana pasada terminamos nuestra sección de texto en la predicación, en la serie, en versículo 18, que nos dice esta declaración: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, este pasaje nos está diciendo: ¿quieres conocer a Dios? Conoce a su Hijo Jesús. Y si pudiéramos ilustrar a Jesús como esa película la cual yo tengo que ir a ver para conocer a Dios, entonces sería justo decir que Juan el Bautista, del cual hemos ya estado hablando en versículos pasados, y su testimonio, del cual también hemos hablado, que es importante que pongamos mucha atención, es como ese trailer de esa película al cual yo tengo que poner atención, para entonces estar interesado en la película que es Jesús, que me lleva a conocer a Dios. Pero algo que tenemos que añadir a esta ilustración es que para que yo pueda ver con claridad esa película a la cual me está invitando Juan el Bautista poner mis ojos, yo necesito una visión que yo no poseo, ya que esta película está en 3D. Y si alguna vez has tenido la experiencia de ir a ver una película en 3D, sabes que necesitas ponerte las gafas que te ayudan a tener vividez con esa tecnología, con esa visión. Sin las gafas no puedes apreciar nada de las imágenes que se transmiten a través de esa pantalla, de forma que no puedes apreciar la película, ya que se ve borrosa, no hay claridad, no hay nitidez. Bueno, pues en mi ilustración, imagínate que estos lentes que tú necesitas para ver la película de Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Sin Él no puedes ver la película de Jesús, y como consecuencia no puedes conocerle, de forma que tampoco puedes conocer al Padre, como acabamos de leer en el versículo 18, porque solamente por medio de Jesús Él es el que le ha dado a conocer. Bueno, y habiendo dicho esto, y no perdiendo o tratando de conectar todo lo que ya dije ahorita con lo que vamos a estar viendo durante el texto, déjame te cuento que el título de mi sermón esta mañana es este: que necesitas del bautismo en el Espíritu Santo para conocer a Jesús. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo para conocer a Jesús. Versículos 19 al 28 que acabamos de leer nos van a dar el primer aspecto que tenemos que conocer sobre Jesús. Así que acompáñame nuevamente a leer esta porción de nuestro pasaje esta mañana. Versículos 19 al 28 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él contestó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Él respondió: no.
Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y si bien es cierto que aunque el tráiler de una película no te deja conocer la película completa, sí te anticipa lo que puedes esperar de la película completa, ¿cierto? De forma que quieras ir a verla cuando salga en esa cartelera, cuando salga el estreno. Y de esa misma forma, iglesia, Juan el Bautista, que es como ese tráiler que ya te expliqué de mi ilustración, que hay que ir a ver, nos está dejando ver algo de la película a través de su vida y de su testimonio, donde a través de revelarnos su identidad nos está dejando ver un aspecto importante que debemos estar buscando en la película, que es Jesús. Jesús no solo nos dice Juan no solo nos dice quién es y cuál es su rol para señalar a la película, que es Jesús, sino que también quiere que veas a la película de Jesús como el Cristo. Quiere que atribuyas el título de Cristo a la persona de Jesús, el Mesías prometido. De forma que Juan nos está diciendo lo que dice el primer énfasis de mi sermón: conócele como Mesías. Conócele como Mesías. Es lo que Juan quiere. Es lo que ese tráiler quiere que tú entiendas previo a la película. El punto A, bajo ese énfasis de mi sermón, dice: Juan testificó sobre él. Y ya lo hemos venido viendo, parte del testimonio que Juan tiene que decir con respecto a este Mesías, que él era la luz, que él era la luz de los hombres y que las tinieblas lo rechazaron. Pero también él quiere que sepas que él es ese Mesías prometido, ese Mesías tan anhelado, o que debió haber sido anhelado por los judíos, pero que tristemente no fue así. Y le hicieron varias preguntas. Si te das cuenta, ahí en el texto, en esa porción que acabamos de leer, hay 5 preguntas de las cuales ellos están demandando una respuesta. ¿Quién eres tú? Versículo 19. Y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Qué cosa tan rara de contestar una pregunta. Él no dijo quién era, aunque lo pudo haber hecho. Podemos ver el tono de la discusión. Evidentemente ellos no estaban siendo mansos y humildes al hacer esas preguntas. Ellos estaban siendo altaneros, groseros, demandando una respuesta. Y si hubiese habido algún aspecto de querer traer la atención hacia su persona a Juan, él hubiera podido responder en ese mismo nivel y callarles la boca con darles la identidad de quién era él. Pero su mayor interés no era ese. Su mayor interés era exaltar a otra persona que no era él mismo. Y en este caso les usa su argumento de ellos, sus preguntas groseras, retantes, para traer a la atención a la película, de quien ellos deberían estar preguntando. Y les da esta respuesta de alguna forma como negando su identidad, ¿no? Les está diciendo: él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. En otras palabras, no quiso dar su identidad. El que importaba era dar la identidad de aquel que es el Cristo, y de eso él quería hablar. Pero ellos, en su afán de saber qué estaba pasando, por qué no les da una respuesta, porque querían obviamente obedecer el mandato de aquellos que los enviaron, le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él les contestó: no soy. Otra vez,
Aquí la parte interesante es que Juan los está desviando totalmente de tener una centralidad en él. Sin embargo, ellos están buscando que le den una respuesta a nivel meramente humano, en donde no necesariamente están interesados en conocer más de la verdad que él pudiera tener en su persona o estar proclamando sobre Dios, sino que ellos quieren simplemente descalificar de alguna forma su ministerio. ¿Por qué? Porque está atrayendo a las masas, está bautizando. Y parte del por qué le preguntan si es Elías es porque precisamente hay un personaje del Antiguo Testamento que era un profeta y que se llamaba Elías, que tenía un tono muy similar a lo que venían viendo ellos en Juan el Bautista. Se vestía de la misma manera en el que Juan el Bautista lo hacía. Entonces sus preguntas iban en esa dirección, pensando, pues tiene que ser este personaje, porque véanlo, tiene todas las características del personaje que nosotros ya conocemos. En Segunda de Reyes 1:8 vemos un aspecto de esta verdad. Dice, Segunda de Reyes 1:8, ellos le respondieron, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero, ceñido a sus lomos, y él dijo, es Elías Tisbita. Ok, obviamente no te estoy dando el contexto de esto, pero puedes ver básicamente la idea de cuál era su personalidad, cuál era su apariencia de este personaje, que era muy similar a la de Juan el Bautista, quien también vestía así y que encima de eso comía langostas, saltamontes y miel, ¿no? Los remojaba en miel o no sé cómo era el proceso. El punto es que era una persona muy peculiar, era un personaje raro para la época, y no era raro nada más por su apariencia, sino era raro porque tenía el mismo espíritu en el que vino Elías también en su contexto, demandando arrepentimiento de las masas, demandando sumisión, demandando que los corazones se voltearan a Dios. Y básicamente eso era lo que también Juan el Bautista estaba haciendo en su ministerio, y por eso la pregunta. Pero él les dijo que no, que él no era ese. Y después continuó y continuaron con la siguiente pregunta, ¿eres el profeta? Él respondió no. Nuevamente, vemos que no han entendido sus Biblias, porque el profeta es el Mesías. Es la misma persona, simplemente que son dos títulos diferentes que se atribuyen a la misma persona. Entonces, eso es lo que pasa cuando no tenemos una búsqueda genuina de la verdad, que nos están dando respuestas de la verdad, pero nosotros hacemos preguntas tontas que no están buscando la verdad. Y eso es lo que podemos ver aquí en la audiencia de Juan el Bautista. Él ya les dijo que no era el Mesías. Ahora le preguntan que si es el profeta, le están preguntando básicamente otra vez, ¿eres el Mesías? Él ya les dijo, no soy el Mesías. Y el profeta tiene que ver con esa misma persona, el Mesías. El profeta del que ellos están hablando también tiene que ver con una cita del Antiguo Testamento en Deuteronomio 18:15, donde nos dice esto, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, este es Moisés hablando a Israel, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirás. Esa es una revelación que Dios le da a Moisés, y Dios le dice, va a haber un profeta de en medio de tus hermanos al quien tienen que oír, alguien que va a venir de Israel. Entonces te das cuenta, ellos continúan con su hostigamiento, con sus preguntas, de forma que otra vez, como se los comenté, 5 veces hacen las preguntas, y luego dice en el versículo 20, en el 19 todavía, ¿quién eres? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Perdón, me fui muy atrás. Dice entonces en el 22. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Nuevamente, te das cuenta de la hipocresía de sus corazones. No es que ellos estaban muy interesados en saber quién querían obedecer las órdenes de aquellos a los que ellos querían complacer, que en este caso eran líderes religiosos farisaicos de la época. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí está. Ahí sí les contestó la pregunta que le estaban haciendo. Primero les quiso dar testimonio de la labor que él había venido a hacer, de ser ese trailer que apunta a la película y a un título de aquel que es el autor principal de esa película. El actor principal de esa película. Y aquí en Isaías ya les está dejando ver quién es, cuál es su función, cuál es su rol. ¿Por qué? Porque si en verdad están buscando verdad, entonces esto debería de prenderles un bombillo en sus mentes.
Y esta cita también es una cita del Antiguo Testamento en una profecía de Isaías en el capítulo 40, versículo 3, que dice: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanar en la soledad calzada para nuestro Dios. Él está diciendo: yo soy esa voz que clama en el desierto. Yo soy ese del cual profetizó Isaías, que viene a preparar un camino en el desierto. En el desierto, porque es básicamente el contexto en el que se encontraba la audiencia de la época. En un desierto, en una sequía, en una muerte espiritual, ya hemos hablado de eso. Necesitaban escuchar las buenas nuevas, necesitaban ver la película completa, necesitaban poner sus ojos en la película cuando la película viniera a su estreno. Y Juan el Bautista tenía esa función de traer atención a las personas, crear ese interés en sus corazones para cuando él dijera: hoy es el día del estreno, pueden ir a ver la película, pongan sus ojos en ella. Entonces la audiencia estuviera gozosa de querer ir a verla. En el contexto de Isaías 40, habla mucho de cómo Dios iba a venir a salvar, de cómo Dios iba a venir a revertir la maldición, de cómo Dios iba a venir a traer misericordia a los suyos. Y en teoría, cuando Juan les da esa revelación, ellos debían haber estado gozosos, ansiosos, expectantes de ver qué es lo que iba a pasar, de cómo se iban a empezar a desenvolver los eventos y los sucesos, de indagar más en quién es esa persona. Pero no fue así. No fue así. Dice en el versículo: los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas? ¿Te das cuenta? Se perdieron toda el tráiler. No querían ver el tráiler de la película. Seguían haciendo preguntas necias. Preguntas que demostraban la ignorancia de sus corazones, que demostraban que no entendían las cosas de Dios. ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En otras palabras, sí, conócele como Mesías. Pero el inciso B y lo que podemos ver en esta porción de texto es que los hombres no le conocieron. En versículo 26 vemos esta frase: uno a quien no conocéis. Que nos sigue haciendo alusión a cosas que ya habíamos venido en el texto, que a los suyos vino, ¿recuerdas? Pero los suyos no le recibieron. Es básicamente, parecieran como palabras sinónimas: no le recibieron, no le conocieron. Es como decir, estaba ahí parado frente a sus narices y ellos se resistían a ver la película. Básicamente es lo que Juan nos está diciendo: los hombres no le conocieron. El hombre natural, sin los lentes del Espíritu Santo, no puede ver la película de Jesús. El hombre que no ha sido tocado por Dios, que no ha sido iluminado por Dios, en el poder de Dios, con la palabra de Dios, no puede ver la película. Los hombres no le conocieron, iglesia. Hay personas que están más preocupadas porque les des respuestas a sus preguntas mal hechas, en vez de simplemente humillarse para conocer la verdad. Hay personas que están más preocupadas por una posición de influencia dentro de una iglesia, en vez de conocer a Jesús y humillarse como Juan el Bautista sí lo hizo y nos lo modeló. Hay personas que con sus preguntas revelan más arrogancia que ganas
de aprender de las cosas de Dios. Si alguien se podía jactar de ser algo en el contexto del texto que acabamos de leer, es Juan el Bautista. Juan el Bautista, quien tenía un padre que era sacerdote en el templo, a quien un ángel anunció su nacimiento, que desde su vientre fue comisionado desde el vientre de su madre, fue comisionado para una labor muy especial. Sin embargo, ¿qué dice él de sí mismo? A quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Sabes que lo que Juan el Bautista está diciendo en el contexto de la audiencia original es esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la imagen que él está usando? El de desatar la correa de las sandalias. ¿Para qué se desataban la correa de las sandalias las personas? Para que sus pies les fueran lavados. Para que un sirviente, hiciera la labor de lavarles sus pies, quitarles toda la tierra, porque no había calles pavimentadas como hoy en nuestros días, y aunque las hubiera, los pies se siguen ensuciando, hay polvo. Y la servidumbre te quitara la mugre de los pies. Y él lo que está diciendo es: ni siquiera soy digno de ser servidumbre de aquel que es antes de mí. ¿Te das cuenta? El nivel de humildad del más grande profeta, que por la boca de Jesús así es, el más grande profeta después de Jesús, claro. Él decía: yo no soy digno. Y muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos dignos del servicio para Dios. Eso es no entender, como los que hacen estas preguntas que acabamos de ver. ¿Quién es Dios? Nadie somos dignos. Yo mismo en este preciso momento no soy digno de seguir predicando este sermón, ni de haber predicado sermones pasados. Nadie es digno para el servicio de este que es tan majestuoso, tan grande. Sin embargo, en su gracia, en su misericordia, Él nos usa. Y eso es algo que tenemos que atesorar en nuestros corazones. Porque en la medida que yo entienda esa verdad, voy a caminar en humildad. Y voy a hacer las preguntas correctas. No preguntas tontas como la de estos enviados religiosos. Y voy a querer aprender en verdad. Y voy a estar dispuesto a ser obediente a eso que aprenda. Si los enviados de los fariseos hubiesen escuchado el tráiler de Juan, entonces hubieran hecho preguntas correctas. Hubiesen tomado la postura correcta. Hubiesen estado ansiosos de buscar ser bautizados por Juan con una motivación correcta. Ya que el bautismo de Juan vino a anunciar nuestra necesidad de un mejor bautismo. El bautismo de Juan era necesario entenderlo, sí, pero también nos preparaba a los judíos de la época para un mejor bautismo. El bautismo de Juan inicia con arrepentimiento para el perdón de los pecados. Este es el tráiler que antecede un mejor bautismo que viene en el poder del Espíritu Santo y del cual vamos a hablar en la siguiente sección. ¿Por qué? Porque arrepentimiento no es suficiente. Escúchame bien. Arrepentimiento no es suficiente para conocer a Jesús. Sin embargo, es el primer paso que hay que dar en nuestro proceso de conocerle como el Mesías prometido. Vamos a continuar con la lectura en nuestra siguiente sección del texto, que es tema de nuestro segundo énfasis del sermón, versículos 29 al 34. Dice así: estas cosas sucedieron en Betania. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Iglesia, los judíos de la época de Juan el Bautista esperaban sí un Mesías, pero desde su perspectiva el Mesías tenía que ser un guerrero y un vengador. Uno que los libraría de las manos de sus enemigos, que en el contexto de Juan el Bautista eran los romanos que oprimían al pueblo de Judá y de Israel también. Esperaban un enviado de Dios, pero nunca anticiparon a Dios mismo viniendo a rescatarlos. A pesar de que tienen mucha revelación del Antiguo Testamento que hace alusión a esa verdad, ellos decidieron desecharla. Y sus preguntas tontas que ya vimos son una prueba de eso. Iba a venir Dios y no con una actitud de guerrero, sino manso y humilde. El segundo énfasis en mi sermón esta mañana, que tiene que ver con el texto que acabamos de leer, iglesia, es este: conócele como hijo de Dios. Ese es el énfasis que hace el último versículo 34. Dice el testimonio de Juan el Bautista del tráiler de la película: y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así es que Juan quiere anticipar y que sepan de la película que este es Dios mismo. Dios mismo. Como ya lo ha venido diciendo antes en el inicio de su evangelio. En el principio estaba el Logos y el Logos estaba con Dios. ¿Recuerdas? Y el Logo era Dios. Dios. Y luego en el 18 ve lo que dice, y eso no traje atención la semana pasada, pero esta semana lo quiero traer la atención. Dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Él está diciendo que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, no está diciendo es un hijo más de Dios. Él está diciendo Él es el Hijo de Dios que es Dios. Es lo que está diciendo Juan, y es lo que quiere que quede grabado en la mente de su audiencia original y también en la audiencia de nuestros días. Y me encanta la alusión y la conexión que hace con ese que es el Mesías, que es el ungido, que es el Hijo de Dios y que es Dios. En el versículo siguiente de los que acabamos de leer, el versículo 29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía a él, y vean lo que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está comenzando a traer su repertorio del Antiguo Testamento y está queriendo traer a la audiencia original aspectos de cosas que ellos están muy familiarizados. Con la idea de sacrificios, de animales, de corderos que hay que sacrificar. ¿Para qué? Para que mi pecado sea perdonado, para que la ira pase de mí. Si recuerdas, esta frase hace alusión a un evento que llamamos la Pascua. La Pascua, cuando Israel vivía cautivo en Egipto, oprimido por sus captores, si lo podemos poner así, aquellos que los oprimían, que los sometían a trabajo duro de esclavitud. Y entonces Dios envía a un Moisés y envía algunas plagas, y el corazón de Faraón sigue endurecido. Entonces lo que Dios hace, les dice al pueblo de Israel: hey, mátame un corderito, tengan una cena con ese corderito, pero con la sangre del corderito me la ponen en las puertas de sus casas. ¿Para qué? Porque yo voy a visitar en la noche. Mi presencia va a estar entre ustedes y yo voy a traer juicio a la tierra. Y parte del juicio consistía en que si no tenías la pintura de esa sangre en tu puerta, entonces el juicio iba a entrar a tu casa y el primogénito de cada casa iba a tener que morir. De forma que la palabra que fue escuchada por medio del pueblo y fue puesta en obra, la obedecieron. Todos ellos que tenían la sangre del cordero ahí en la entrada de su casa no tuvieron que experimentar la ira de Dios, la muerte y las consecuencias de su ira. Los primogénitos de los de Egipto
tuvieron que experimentar esa realidad. La Pascua, iglesia, ese sacrificio que los judíos celebraban año con año, como cuando nosotros celebraríamos el Día de la Independencia el 15 de septiembre. Ese era como que un símbolo muy simbólico, valga la redundancia, del día de su independencia. Ese sacrificio que los libró de la ira de Dios. La Pascua era la sombra de la necesidad de un mejor sacrificio, que nos librará de la muerte y del pecado, trayéndonos libertad no de un simple imperio opresor, sino libertad de las tinieblas de las que ya habló el texto previamente. Esas tinieblas que nos ciegan y que no nos permiten ver la película de Jesús. Ese corderito, ¿te das cuenta de lo que dice el texto? ¿Quién lo provee? Dios lo provee. Dios lo provee. El cordero de Dios. Él lo da. Como un sustituto. ¿Quiénes eran los responsables de traer el cordero para el sacrificio por el pecado año con año? Eran los pecadores, ¿cierto? ¿Quién fue el que trajo este cordero para ser sacrificado? Acabamos de leer. Dios lo trajo. Eso ya debería de haber empezado a volar sus mentes. ¿Acaso había pecado en Dios que tuviera que ser quitado? No. Dios estaba ofreciendo su cordero como un sustituto. Nosotros deberíamos pagar por el precio de nuestro pecado, pero Dios proveyó una ruta de escape, similar a lo que hizo cuando Israel tuvo que sacrificar para que sus primogénitos no experimentaran la ira. Dios envió a un cordero que pudiera pagar la condena por nuestro pecado. Lo envió y Él pagó una condena perfectamente y completamente. Jesús es el Cordero de Dios, murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Él es el único suficiente quien por su muerte puede pagar la deuda por nuestros pecados. No simplemente un Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Solo por medio de Él podemos obtener el perdón de nuestros pecados. En Hechos hay una cita que dice que no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos. La ira que nosotros merecemos no es menor que la ira que cayó sobre los primogénitos de Egipto. Es la misma, porque somos igual de transgresores delante de la deidad, delante de la santidad de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Por nuestro pecado merecemos la muerte. Sin embargo, Dios, en su amor, en su misericordia, propuso un sustituto. Aquel del que Juan grita, este que ven que mi dedo señala, voltean a ver a Él. Él es el Cordero. ¿Recuerdan la imagen del Cordero que hemos venido año con año? Él es la consumación de esa imagen. Él es la imagen perfecta de esa sombra. Conócele como Hijo de Dios y que eso vuele tu mente. Que Dios mismo es el Cordero. Ese es el segundo énfasis de mi sermón. Conócele como Hijo de Dios, quien quita mis pecados. Inciso A. Versículo 31 dice esto: y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Me encanta otra vez ver la humildad de Juan en este proceso. Y cómo si has leído tu Biblia,
tú deberías de entender que Juan sí le conocía, porque eran parientes. Seguramente jugaron de niños en su infancia, jugaron metitas, jugaron con canicas de la época, yo qué sé. Eran buddies, eran amigos. Pero Juan nos dice que él no le conocía, que él necesitó de una revelación sobrenatural para entender la verdadera identidad del Cordero que quita los pecados del mundo. Juan era pariente de Jesús, pero por todos los años nunca le vio como el Cristo, ni mucho menos como Dios. Tan ciego estaba Juan el Bautista. Él mismo, aunque le conocía, al mismo tiempo la verdad es que no le conocía. Para conocerlo en verdad necesitaba el bautismo que solo Jesús le podía ofrecer. Y de la misma forma a nosotros. Sí, conócele como hijo de Dios, pero como hijo, quien me bautiza en el Espíritu Santo. Ese es el último punto de mi sermón. Jesús, iglesia, se bautizó. Aquí no nos lo dice, aquí solo dice que lo vio venir. Pero si lo vio venir es porque él estaba buscando bautizarse en agua. Y como ya lo dije antes, el bautismo de Juan era un bautismo para el arrepentimiento, o de arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea, como una preparación para ese perdón que habían de recibir esas personas que ya de por sí estaban mostrando su humildad, su humillación en reconocer que sí, soy pecador, necesito la gracia, necesito rescate. Sin embargo, Jesús vino a él. Dios en la carne vino a él. Ese que se hizo carne vino a él. ¿Por qué vino a él? Él era perfecto, sin pecado, era el cordero inmolado, sin mancha, intachable. Bueno, pues vino a él para identificarse con los pecadores. Vino a él para identificarse contigo y conmigo. Es nuestro sustituto, ¿recuerdas? ¿Qué hace un sustituto? Toma tu lugar. Por eso él se bautizó. Por eso dejó que Juan, quien dijo que no era digno de desatar la correa de sus zapatos, de su sandalia, tuvo la osadía de bautizarlo. No porque Jesús tuviera algo de qué arrepentirse, sino porque era necesario que se identificara con los pecadores. Y en su bautizo, el Espíritu Santo posó en Jesús. Esto simboliza su unción. Su unción como un rey. No con aceite como era la tradición de los reyes de Israel. Que cuando los levantaban rey, que cuando los proclamaban rey, los ungían con aceite. Él no ese tipo de unción. Era un rey muy distinto, muy diferente a los reyes de los hombres. Él iba a ser ungido no con aceitito, sino con poder de lo alto. Jesús no era cualquier rey de la tierra, vamos. Y la unción no la hacía cualquier hombre. Era Dios mismo, afirmando su ministerio, afirmando su deidad, afirmando su identidad. Y eso lo pudo ver Juan y nos da su testimonio de esa visión. De cómo es que lo pudo identificar aunque ya le conocía. Ahí por medio de esa visión se dio cuenta que no lo conocía y que en ese momento en verdad entendía y conocía la película de Jesús. Los judíos esperaban un rey guerrero y vengador, no un sacrificio. Esperaban libertad de sus opresores y no del pecado. Se les envió un rey, pero no con una espada en la mano, como ellos hubieran querido, sino con clavos que perforarían sus manos, su cuerpo. Querían un león, pero en primera instancia ellos no entendían
porque no le conocían, porque no conocían cuán oscuro era su pecado, cuán necesario era la paga y las consecuencias del mismo, porque Dios es justo. En primera instancia, lo que ellos necesitaban era un cordero para el sacrificio. Y su gracia se mostró hasta la muerte. Esa gracia sobre gracia de la que vimos la semana pasada se sigue manifestando en el Hijo hasta la muerte. El león de Judá vino lleno de gracia, tomando forma de cordero para que nosotros pudiésemos presenciar, estar ante la presencia de Dios Padre. Y así poder conocerle en verdad por medio del Hijo y de sus méritos, en el poder de su Santo Espíritu que abre la mente de las personas y que abre nuestros corazones para poder recibirle, para poder conocerle y así poder venir a sus pies en adoración. Muchos profesan, ¿cierto?, conocer la película de Jesús. Y como consecuencia asumen conocer al Padre. Muchos de los cuales aún no han experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Tal vez ya se bautizaron en agua, pero como ya lo dije antes, arrepentimiento no es suficiente. Necesitas en verdad conocer, en verdad ver a Jesús por quien Él es, ver su identidad, su majestad, su valor. Sin los lentes de tercera dimensión del Espíritu Santo, nunca podré ver a Jesús con claridad. No le puedo conocer como Mesías para así poder entender lo que eso implica para mi vida. No le puedo conocer como Dios para así poder experimentar el impacto que esto debe traer a mi vida. No puedo entender su sacrificio y mi necesidad de un sustituto para rendirme a Él en verdad y vivir para su gloria, donde Él se convierte en mi prioridad, donde todo lo hago como para Él y no para los hombres, no para mis propios placeres. Cuando no puedo ver la película de Jesús, no puedo conocer a Jesús. Necesito los lentes del Espíritu Santo. Y así obtener una visión clara del Hijo de Dios, que me permita verle con ojos espirituales, para que entonces yo pueda contemplarle y así conocer a Dios Padre. Y así se cumpla lo que dice el versículo 28. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Dios que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocer al Hijo es imposible sin el bautismo del Espíritu Santo. Arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Necesitamos creer, necesitamos la iluminación del Espíritu. Arrepentimiento sin el Espíritu ni siquiera es arrepentimiento verdadero, porque eso también lo provoca el Espíritu. Un arrepentimiento en humillación, un arrepentimiento humilde, genuino, que glorifica a Dios. Conocerle es entender la identidad de Jesús en el poder del Espíritu Santo para poder amarle y adorarle. Iglesia, quiero que te lleves esta frase y que te la guardes en tu corazón. Y que si aún no le conoces, entiendas la lógica de esta frase con la que voy a terminar mi sermón. Mi corazón no puede amar lo que mi mente no conoce. Mi corazón no puede amar lo que mi mente no conoce. Si tú no conoces al Hijo, como el Hijo quiere ser conocido por ti, tú no puedes amar al Hijo y mucho menos conoces a Dios ni puedes amar a Dios, porque es por medio del Hijo que el Dios Padre se nos revela. Pero si tu mente no conoce al Hijo, ¿cómo acaso podrás conocer, amar al Padre? Mi corazón, iglesia, necesita avivamiento.
Necesita al espíritu de vida, al espíritu de adopción, al espíritu de verdad, el espíritu de poder para entonces conocer a Dios a través de Jesús. Inicia con arrepentimiento, pero también se necesita fe. Fe en el poder del Espíritu. Fe con los lentes 3D. Necesito creer el testimonio de la palabra y necesito ver la película completa que es Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Padre, necesitamos gracia en este momento, porque nuestros ojos, Señor, tienen escamas, se nublan, tienen cataratas, tienen todo lo que estorba para no poder ver con claridad a tu Hijo y poder conocerle en verdad como Él es, poder ver su majestad, su identidad, su deidad, su valor, y entonces poder responder de una manera correcta a su persona, haciendo las preguntas correctas, no preguntas tontas, sometiendo nuestras vidas de manera digna que Él es cuando nos llama, y no viviendo vidas para gloria de nuestro nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocer a Jesús en los términos de Jesús. Ayúdanos a conocer a Jesús no según nuestra experiencia o nuestras emociones, sino según la verdad, para entonces poder amarle en verdad. Que eso que tú pones en nuestras mentes pase a nuestros corazones de la verdad de quién es Él y de lo que demanda de nosotros. Poderle ver como ese cordero que es necesario para el sacrificio. Porque nuestras mejores obras no pueden borrar la mancha del pecado. Necesitamos un sacrificio perfecto. Y no cualquier sacrificio, sino el sacrificio que tú propones, que tú enviaste, que viene de ti, en el cual nosotros no tuvimos que meter las manos porque ya hubiésemos ensuciado el sacrificio con nuestras manos sucias, pecadoras, dispuestas al hacer el mal. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a confiar en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ayúdanos a que Él sea nuestro estandarte, nuestra esperanza, en quien nos gloriamos, su muerte, su resurrección, y que en Él podamos encontrar la vida. Cree en Jesús y vivirás. Padre, que no sea solo un título de una serie, que sea una realidad en los corazones de las personas. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.